Hola, ¿cómo están? Estamos transmitiendo en vivo desde el Estado de México a través de la plataforma de Facebook de el Laboratorio de Investigación y Desarrollo Comunitario, LIDEX. Sean bienvenidas y gracias por seguirnos. En esta charla estaremos dando seguimiento, continuidad a las charlas que se han venido desarrollando por parte del LIDEX, en las que, queremos presentar varios temas que nosotros trabajamos y bueno, en este caso, el título de la plática es Urbanismo Neoliberal y Gentrificación. Para esto agradezco la colaboración de Alain Castruita de la revista NEP, No es Basura, la que pueden visitar en www.revistanep.com para que conozcan este proyecto y le hacemos una promo. Y pues agradecerle que sin su ayuda esto no es posible. Bueno, y no quiero iniciar la charla sin mencionar que el día de hoy, 5 de junio de 2020, se cumplen ya 11 años de la tragedia de la guardería ABC en Hermosillo, Sonora. Y recordar que a 11 años pues se sigue exigiendo justicia por los 49 niños que ya no están y por aquellos que quedaron heridos de por vida. Decir que es una vergüenza que gobiernos de todos los colores pasan sin que se haga justicia. Desde aquí enviamos un abrazo en solidaridad a las madres y a los padres de la guardería ABC. Bien, daremos inicio, les comento un poco la dinámica de la plática. Primeramente estaré platicando sobre el concepto de neoliberalismo como una práctica político-económica y después la aplicación de esta práctica a la producción del espacio urbano, lo que hemos nombrado en el título de la charla como urbanismo neoliberal. Y bueno, por último hablaremos del concepto de gentrificación. Gentrificación es uno de los tantos fenómenos que ocurren a partir de estas prácticas y que es uno de los más agresivos, de las expresiones más agresivas del urbanismo neoliberal. Bien, y bueno, los comentarios, preguntas que pudieran darse, los estaremos revisando a partir del chat de la charla. Bien, vamos a platicar un poquito comentando qué es el neoliberalismo. Bueno, en la actualidad, en la mayoría del mundo, de los países del mundo, es la forma en la que se aplica la administración pública en materia política y en materia económica. El neoliberalismo surge como tal en la década de los 70 como una corriente de transformación radical del capitalismo. Entonces, bueno, lo que vemos es que tanto países o gobiernos de izquierda o derecha o estas clasificaciones que ellos mismos se dan, pues van a estar aplicando esta política. Los defensores de esta ideología dicen que es la forma más efectiva de promover el bienestar humano y consiste en varios puntos que ahí los tengo en la diapositiva, que por una parte no restringir el libre desarrollo de las capacidades y de las libertades empresariales del individuo. ¿Qué significa esto? Que la gente que se dedique a hacer algún tipo de negocio pues puede tener acceso a mayores ganancias de forma ilimitada y a buscar los mecanismos para conseguir esto. Siempre vemos, se admira, ¿no?, a una persona que dice, no, pues es un emprendedor que empieza desde abajo, que logra generar todo un imperio, ¿no? Ejemplos hay muchos, ¿no? El sueño americano desde abajo generar como esos negocios que van a dar mucho dinero. Entonces, eso se ve dentro del capitalismo como tal, se ve como un bien en sí, una virtud, ¿no? ¿Y qué pasa? ¿Qué es lo que vemos? Que esta generación de mayores ganancias va a venir a costa siempre de la explotación de
de los recursos naturales del medio ambiente va a venir a costa de la explotación laboral, ¿no? Vemos cómo nuestra cotidianidad ya es una realidad, la precarización del trabajo, la precarización de los sueldos, y bueno, eso permite que el que genera esta riqueza, pues se siga enriqueciendo ilimitadamente y no hay restricciones. O sea, ¿qué dice el neoliberalismo? No debe de haber restricciones, debe de ser libre y no importa si se caen en injusticias. Bueno, un segundo punto es un marco institucional que garantiza los derechos de la propiedad privada, es decir, el derecho común de todas las personas o el bienestar común pierde importancia porque lo que va a generar, digamos, ese bienestar, pues es la propiedad privada, ¿no? Luego, la libertad de mercado. En esta parte se incluyen esquemas transnacionales para obtener materias primas, para obtener los recursos naturales, la mano de obra barata y la globalización, la comercialización globalizada. Es decir, estos esquemas de grandes empresas que van a obtener sus recursos, por ejemplo, hablemos de Inditex, de esta marca o este corporativo español que obtiene sus recursos, por ejemplo, el algodón en la India, y a partir de una explotación del medio ambiente, de contaminación de los suelos, el uso de pesticidas y la explotación laboral, ¿no?, de los trabajadores. También del tercer mundo, en Bangladesh, en Turquía, en un sinfín de países donde pueden acceder a una mano de obra muy barata y casi a precios de esclavitud, y se va a comercializar en Europa, en los Estados Unidos, en países con una capacidad de compra mayor que estos donde están produciendo. Esa es la libertad de mercado y la libertad de comercio. Estos esquemas pues son los utilizados ya prácticamente por todas las empresas globales, ¿no?, transnacionales. Hay un autor que mencionaba que a partir de esto se da una evasión de impuestos internacional, que debiera haber impuestos internacionales que regularan todo esto. ¿Por qué? Porque estas empresas pues lo que hacen es generar una ganancia ilimitada y una degradación ambiental, una degradación social y bueno, sin pagar nada. Por eso el primer punto que decíamos, el libre desarrollo de las capacidades, justamente se refiere a eso. Y entonces en esta libertad de mercado, pues se sustenta en el último punto, que serían la libre asociación. ¿Qué quiere decir esto? Que se van a llevar a cabo tratados internacionales para poder acceder, liberar estas barreras que muchas veces ponen los países, ¿no? Por ejemplo, México, al firmar el Tratado de Libre Comercio, desde que se firma por primera vez, se compromete a que va a haber extensión de impuestos, a que va a generar reformas políticas para que las empresas les resulte conveniente venir y estar aquí, a que va a recibir residuos, en fin, a una serie de condiciones que dejan en esa libertad a los particulares, ¿no? ¿Quiénes firman los tratados? Pues los firman los gobiernos, los firma, por ejemplo, tenemos un montón de tratados a nivel internacional, regionales, continentales, como el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que son los tres países de América del Norte, pero también hay otros tratados en el sur, hay tratados en Europa y hay tratados intercontinentales. Entonces, estos tratados es lo que hacen, dejar esa línea de acción a los particulares. Entonces, bueno, ¿cuál es la promesa de los neoliberales que hacen, ¿no?, a partir de esta propuesta? ¿O por qué se da esa propuesta? Recordemos que antiguamente ha habido luchas muy importantes
por ir generando derechos como individuos, como sociedad, como ciudadanos, que tienen que ver con los benefactores más básicos. En México, por ejemplo, a partir de la Revolución Mexicana y digamos, la Constitución mexicana, se va a garantizar el acceso a la tierra, se va a garantizar el acceso a la salud, a la vivienda, a la educación. Entonces, digamos, a principios del siglo XX, esto va a ser en general, en la mayoría de los países, generar un marco normativo que garantice el bienestar social. Y no va a ser fácil, se va a dar a partir de muchas luchas que, por ejemplo, los sindicatos en su momento tuvieron una participación muy importante para ir generando estos contratos bien establecidos que garantizaban los derechos laborales, por ejemplo, el hecho de que no te puedan despedir de un trabajo injustificadamente, el hecho de tener una jornada laboral limitada a 8 horas, el hecho de tener seguridad social, si eres un trabajador, tener acceso a servicio médico, a guardería, etcétera, ¿no? A vivienda, ¿no? A créditos para la vivienda. Todo eso viene a partir de luchas muy importantes. ¿Qué pasa en los 70s? Pues que dicen los neoliberales, vamos a esas luchas o esos derechos ciudadanos le cuestan al Estado y por lo tanto hay que eliminarlos completamente. Y bueno, dice que, decían ellos, a partir de la libertad del comercio, la libertad de asociación, la libertad de mercado, la humanidad va a tener mayor bienestar. ¿Por qué? Porque va a haber competitividad en los bienes y servicios que se van a privatizar, es decir, mis servicios un servicio de mejor calidad, yo como ciudadano. Va a haber mayores ingresos porque va a haber mayor productividad, cosa que no sucedió de esa manera. De hecho, hay muchos estudios que comparan lo que se ganaba, digamos, en 1980, 1960. Obviamente en cantidad de dinero es menor la cantidad, pero en poder adquisitivo estamos ganando menos de la mitad de lo que se ganaba en aquel periodo. Esa es nuestra realidad, ¿no? Dice que va a haber mayores ganancias económicas, cosa que es cierto, pero esa mayor ganancia económica se concentra en pocas manos, ¿no? Dice que el 13% de las personas más ricas del planeta posee el 80% de la riqueza mundial. Entonces, sí hay una mayor ganancia económica, pero para unos cuantos, ¿no? Y bueno, me detengo un poquito a explicar algo que tiene que ver con la parte del urbanismo. Ahorita vamos para allá. Esta diapositiva vemos Ecatepec, que es la municipio de Ecatepec, y de cómo se van generando estos espacios dormitorio, esta aglomeración de gente que básicamente ellos trabajan en la Ciudad de México, pero no pueden acceder a la vivienda en la Ciudad de México. No tiene mucho que ver con el tema del neoliberalismo en general, pero sí lo pongo como un ejemplo. Bien, bueno, muchos autores cuando se empieza a analizar todo este tema de la globalización económica y este tipo de comercio, mencionaban que el gobierno, el Estado, desaparecía y no intervenía en las decisiones. Sin embargo, lo que se comprueba y lo que está vigente es que esto no es del todo cierto, porque es imprescindible que el gobierno establezca esos mecanismos para otorgar libertades a los particulares. ¿Cómo lo van a hacer? Bueno, primeramente creando un marco institucional apropiado a través de reformas legales. En México, por ejemplo, en 1993 se reforma el artículo 27 de la Constitución, el cual otorgaba el derecho sobre la tierra a los ejidatarios, el reparto agrario, el cual era intransferible, inalienable, etcétera, daba unas garantías a la tenencia de la tierra. En el 93 dice, ya se puede vender la tierra, tú como ejidatario puedes hacer uso
de ese terreno que tú tienes para venderlo. ¿Y qué es lo que sucede? ¿Cuál es el objetivo de esto? Y es un ejemplo muy local porque este esquema del reparto agrario no se va a dar en todos los países, pero nosotros lo conocemos bien. ¿Qué es lo que sucede? Pues bueno, que se puede acceder a suelo de las periferias urbanas para desarrollo inmobiliario, para desarrollo industrial y otros tipos de usos productivos, que se puede vender terreno costero, porque había ejidos costeros y que se venden para generar también desarrollo turístico, que se va a vender suelo rural. Entonces, esa política empieza a generar, o ese cambio en la Constitución, pues va a empezar a generar que la mayor parte del suelo ejidal paulatinamente va a pasar a manos particulares. También, bueno, más recientemente, lo veíamos en la administración federal anterior, se van a generar una serie de reformas que van encaminadas a favorecer los intereses de los empresarios. La reforma laboral, por ejemplo, o en su caso la reforma educativa, que no es educativa, que es una reforma laboral al magisterio, pues va a permitir esta flexibilidad del trabajo, de los contratos, y va a permitir que te puedan despedir injustificadamente, que no tengas una jornada completa, que tengas ahí un montón de situaciones que son negativas, ¿no? Y bueno, el segundo punto que yo localizo aquí es la generación de los tratados internacionales para evitar regulaciones, pagos de impuestos, etcétera, que ya comentaba anteriormente. Un tercer punto sería disponer de la fuerza pública militar y policial para garantizar el derecho a la propiedad privada y al capital. Cuando estas políticas neoliberales se empiezan a instalar, se hace en Chile durante la dictadura, durante una dictadura militar que iba a ser muy represiva, que si había oposición, pues esta iba a ser tratada de la peor forma, ¿no? Todos sabemos, yo creo, lo que fue la dictadura militar en Chile y y bueno, actualmente se sigue teniendo, se cuenta con esta misma fuerza policial para hacer frente a cualquier tipo de oposición. Un cuarto punto sería crear mercado en aquellas áreas donde no existe, como la tierra, el agua, la educación, y que eso lo vimos en Chile, cómo lo van implementando. La contaminación también es un área que se puede crear mercado. Entonces, es monetizar todos estos bienes y servicios públicos. Con esto se va cambiando los derechos sociales por la privatización de bienes y servicios y una política asistencialista. Entonces, en vez de decir ya los trabajadores tienen derechos y tienen garantías como el derecho a la salud o a la educación, bueno, para aquellos que no los tengan, porque ya flexibilizamos el trabajo, vamos a generar una asistencia pública, que eso lo inicia en México Salinas de Gortari con aquel programa de solidaridad, y lo van transformando durante las siguientes administraciones. Ahorita se llama algo de la Secretaría del Bienestar. Y esta Secretaría de Bienestar, pues que se dedica a darle limosna a los pobres, ¿no? Para que estén contentos y agradecidos, pero no se dedica a garantizar los bienes, las garantías constitucionales que tenemos. Entonces han cambiado hacia esa política de asistencialismo en todos los aspectos, ¿no? Y bueno, la privatización de las cosas que todavía tenemos algunos trabajadores, se va dando de una forma que ni siquiera nos damos cuenta. Por ejemplo, el caso nuevamente de la guardería ABC nos dio a conocer a muchos cómo se había modificado este sistema de guarderías.
decían, bueno, la guardería la tiene un particular y el Seguro Social le paga a ese particular por cada niño, que resulta que el particular luego era primo de Margarita Zavala, ¿no? Era prima. Y el Seguro Social le paga por cada niño una cantidad para que él reciba ese niño. Al trabajador no le cuesta, en teoría no le cuesta ese servicio, pero resulta que ya estaba privatizado y muchos ni siquiera nos habíamos dado cuenta de eso, y privatizado en las peores condiciones, porque vemos una guardería en una bodega, en un lugar que no está adaptado, y obviamente pagando un dineral. Si comparásemos lo que se paga en una escuela particular normal, qué condiciones tiene esa escuela particular contra estas guarderías supuestamente públicas que ya se privatizaron. Y un quinto punto sería sobre cómo el gobierno apoya a los particulares, pues gestionar para promover proyectos de financiamiento público para manejo y usufructo privado. Y con esto, bueno, esa diapositiva es de mi clase. Ahí tengo algunos elementos que se dan para instrumentar el neoliberalismo. Bueno, con esto paso a lo que es la producción del espacio urbano. Y bueno, aquí retomamos un autor que hacía un comparativo. Dice, ¿qué pasa con el urbanismo desde el periodo de la posguerra hasta la década de los 80s? El urbanismo era una competencia estatal, una competencia gubernamental, y iba a estar, bueno, teniendo esas características. Dice, el Estado planifica con un horizonte a largo plazo, cumple con una función de planificador y ejecutor de los proyectos. Hay una nacionalización de los servicios en empresas paraestatales. Todos aquellos servicios que se consideran de prioritarios para el país en cuestión de supervivencia y de seguridad, como son los medios de comunicación, la energía eléctrica, bueno, todo el tipo de energéticos, etcétera, van a ser paraestatales. Teléfonos de México era paraestatal, Mexicana de Aviación era una paraestatal, en fin. Y bueno, va a haber un proteccionismo estatal. Por ejemplo, en México, lo que se llama como un proteccionismo estatal, podemos señalarlo como como la protección a lo que había los productores mexicanos. No sé si se acuerdan de aquellos que sean más viejos y recuerdan esas campañas de consume lo bien hecho, consume lo hecho en México o algo por ahí iba, ¿no? Había impuestos para las importaciones, y lo cual fomentaba que los productos que se consumieran eran locales. El azúcar local era más barata, el maíz mexicano era más barato, los zapatos mexicanos eran más baratos. Entonces, con eso se garantizaba una salud del productor mexicano y del empleo mexicano. ¿Qué pasa ahora? Pues llega el Tratado de Libre Comercio y ahora estamos consumiendo todo lo más barato, viene de China, ¿no? Hasta las artesanías que a veces nos encontramos en los centros turísticos, cuando vamos a bailar a Chalma, que de repente vemos cosas tejidas y tal, ya vienen de China y es más barato, ¿no? Entonces, bueno, a ese tercer punto, el proteccionismo estatal, es al que nos referimos. Y por último, dice un enfoque lineal de poca flexibilidad y nula participación social. Y pone qué es lo que pasa en las últimas 3 décadas, decía este autor en el 2006, pues que se cambia a ese esquema neoliberal. Dice, hay un proceso parcializado de proyectos e intervenciones sectoriales. El Estado va a ser facilitador, ya no ejecutor. Hay una privatización del servicio público, hay neoliberalismo, y este último punto que decíamos, la participación social, no es participación ciudadana. Aquí se refieren a participación de los particulares en la toma de decisiones sobre el estado del urbanismo. Así que mucho cuidado con esa parte.
Bueno, hay un traslado de funciones hacia particulares que se encargarán de gestionar las obras públicas y los proyectos, incluso despachos privados van a encargarse de hacer programas de desarrollo urbano. En México, los proyectos de los planes de desarrollo que anteriormente tenían la finalidad de programar el crecimiento de las ciudades de manera ordenada, van a desaparecer. En estos documentos se programaba los usos de reserva de suelo, el municipio se hacía cargo de ir comprando suelo para que diera capacidad de crecimiento para usos productivos, para usos habitacionales, y actualmente ya no se da así. Y bueno, las constructoras van ya a hacer las viviendas donde quieren, básicamente ellas gestionan esta parte. La vivienda de interés social era planificada, construida y financiada por organismos públicos como Infonavit, Fobist, etcétera. Y esto se modifica en el esquema actual, pues son las compañías privadas que todos conocemos, las grandes compañías privadas, Urbi, Casas Geo, Ara, todas estas marcas las que están construyendo la vivienda, y las instituciones de financiamiento público pues solo se encargan de dar el crédito. La vivienda pues va a estar construida donde puedan, y muchas veces la calidad ha disminuido mucho. Aquí vemos unos ejemplos en Tijuana, estas mini casas con 3 metros de ancho, ¿no? Los terrenos bueno, que ya no cumplen con unos requerimientos mínimos. No hay regulación alguna sobre los sitios a urbanizar, con lo que cada vez es más frecuente que tengamos unas viviendas muy alejadas de las zonas urbanas centrales. Por ejemplo, planificadas para que fueran centros urbanos con empleo industrial, y lo único que fue lugares que van a ser una gran cantidad de viviendas de interés social, que no se van a generar fuentes de empleo, no se generaron esas fuentes de empleo. Y la gente que vive ahí, pues sigue siendo gente que trabaja en el Distrito Federal, pero ya tenemos que están a 50 kilómetros o más, ¿no? Están en Huehuetoca, en Zumpango, en Atlacomulco, y son 6 municipios, y que además se entregaron en muchos casos estas ciudades del Bicentenario, estos fraccionamientos, sin servicios públicos, sin agua, sin luz, sin terminar las casas. Entonces se han convertido en espacios muy degradados y con una gran cantidad de problemáticas sociales. Ahí en Huehuetoca, pues hay gente que cuenta, ¿no? Que viven ahí, pero se hacen 3 horas de su trabajo y otras tantas de regreso, ¿no? Por el transporte, que también es complicado, no tienen buen transporte. Y bueno, ese es el tipo de producción urbana que estamos teniendo. Eh, Hay otro proceso que es el encarecimiento desmedido del costo del suelo. Por ejemplo, no hay un tope a cuánto puede ascender el costo del suelo. En la Ciudad de México, por ejemplo, estamos viendo un proceso que es ese encarecimiento, y que la gente ya no puede acceder a comprar una vivienda. O sea, son muy pocos los casos en los que se puede acceder, y se genera un proceso de especulación. Entonces tenemos por una parte espacios de hiperlujo, como el ejemplo que estamos viendo, y otros donde están las zonas de vivienda de la clase obrera, ¿no? Hay En el urbanismo neoliberal es común ver esta generación de polos de desarrollo, se le llaman, que son proyectos destinados a detonar un espacio específico. Por ejemplo, Santa Fe es un caso de esos en la Ciudad de México, pero tenemos muchos ejemplos locales, ¿no? Y bueno, este ejemplo es de Nordelta, en Buenos Aires, que está a más de 60 kilómetros de la ciudad,
este fraccionamiento muy exclusivo, privado, que además se hace sobre unos humedales que hay ahí para aprovechar las bellezas naturales, ¿no? Que quedan obviamente privatizadas. La belleza natural está en manos de unos cuantos, ¿no? Y hasta tenemos ahí yatecitos y cosas que usa esta gente. Otro ejemplo de estas expresiones son las autopistas urbanas de la Ciudad de México, que yo creo que todos conocen, que bueno, son una autopista de cuota dentro de la ciudad para ahorrarnos el tráfico. Quien le haya tocado ir en un autobús, en un carro particular, circulando por las calles de la Ciudad de México, saben lo terrible que puede llegar a ser el tráfico. En estos momentos creo que está más tranquilo, pero bueno, en general es terrible. Y entonces, si ustedes se quieren ahorrar el tráfico, pues se suben a una de esas autopistas. Lo único es que les va a costar dinero. ¿Y cuál es la...? Alguien podría decir, bueno, pues el que tenga dinero, que pague, ¿no? Está bien. Sí, pero esas autopistas las pagó el pueblo, se pagaron con dinero público en la administración de López Obrador. Entonces, no es justo que si como ciudadanos ya pagamos ese servicio, se tenga que estar pagando cada vez que te subas, ¿no? Y hay un convenio para los que manejan esas autopistas, los particulares que las manejan, hay una cláusula que dice cuando sea mucha la demanda, cuando mucha gente quiere usarlas, pues le vamos a subir el precio libremente. Pasamos al ejemplo de este tema de urbanismo neoliberal, que es la gentrificación. Bueno, es un proceso mediante el cual la población propietaria o residente de un sitio es desplazada por otro grupo social que va a pasar a ocupar dicho espacio. Este proceso se genera a partir de esos cambios que mencionaba del valor del suelo por las características del espacio que lo convierten en propicio o conveniente para la realización de una actividad productiva o, por ejemplo, el suelo urbano en barrios viejos, que a lo mejor iniciaron siendo barrios obreros o pobres, pero que ya quedaron en medio de la ciudad, en una zona muy buena de la ciudad. Entonces, bueno, esos espacios son idóneos, pero también hay otro tipo de gentrificación de la que no me voy a referir en este momento, que sería la costera, la rural. Esto que decía, si vendemos los ejidos, pues podemos llamar desarrollo turístico, industrial, inmobiliario, comercial, etc. Bien, en la diapositiva pues tenemos aquí un esquemita que dice hay una esquema, se vincula más a lo que sucede en España, que lo tienen muy ensayado el tema de la gentrificación. Dice, hay un abandono, una estigmatización, hay especulación del valor del suelo, un encarecimiento y finalmente la expulsión de los pobres y la comercialización. Empiezan a generar problemáticas sociales, a llevar explícitamente gente que venda drogas, gente que haga vandalismo, le pagan a gente por degradar socialmente el barrio, para que la propiedad ya no valga nada. Entonces, cuando la gente que está ahí viviendo y que a lo mejor es propietaria, quiere, pues ya no soporta una situación que se va dando de violencia a su alrededor, pues se ve forzada a vender y a un bajo precio, ¿no? Por lo general, bueno, son estos barrios populares que van a ser adquiridos por debajo, encima de su valor real, y para ser desarrollados para nuevos usos. Uno de los casos más comunes es la vivienda de alto costo, acompañada por servicios exclusivos. Este proceso implica que la población que vive ahí sea forzada a retirarse, ya sea, bueno, por varias estrategias, ¿no?
Por ejemplo, la compra de las propiedades a precios convenientes para los desarrolladores. Los propietarios acceden a la venta, pues tendrán que buscar otro sitio. Si, por ejemplo, quisieran comprar, a mí como propietario me quieren comprar mi casa y me van a dar una cantidad de dinero, pues no me va a alcanzar para comprar donde yo estaba, sino que me voy a ir a otra parte. ¿Por qué acceden los propietarios? Muchas veces por presiones sociales, ahorita vamos a ver un ejemplo, pero también presiones gubernamentales, pero también por necesidad, ¿no? Porque si digo, bueno, me alcanza para irme a vivir más lejos, pero con el dinero que me va a sobrar pago esta deuda, ahí empieza a haber un juego, ¿no? Y por ejemplo, si usted renta en un edificio y el dueño le conviene más vender que estarle cobrando renta, pues simplemente lo echa para afuera y se acabó, ¿verdad? Uno como arrendatario no tiene ningún tipo de garantía. Ah, perdón, me regreso. Esta zona, por ejemplo, que subió muchísimo de precio, había sido una zona que era industrial, comercial, en su momento estaban ahí los muelles y no era una zona, había algunos barrios que bueno, que eran como peligrosos y demás. Obviamente a partir de los 90 todo empieza a modificarse, quedan en el espacio privilegiado, ¿no? De Manhattan y se van a tener ahora ese tipo de espacios que vemos ahí, que son carísimos, ¿no? Inaccesibles para la gran mayoría. Bueno, otra manera de generar la gentrificación es a partir del desalojo forzado de los residentes mediante procesos de expropiación que promueve el propio gobierno. Este último caso, digamos, la expropiación la realiza el gobierno y muchas veces, bueno, en México tenemos que no se da ni siquiera esas indemnizaciones justas que se deben. La causa de este proceso es que hay una falta de regulación sobre el valor del suelo urbano y en el capitalismo la especulación es un esquema normal. Si yo tengo un terreno, yo no lo estoy usando quizá, pero no lo quiero vender porque está agarrando valor y yo lo quiero vender en 4 veces lo que me costó. Bueno, yo tengo un terreno y sí me gustaría venderlo caro, pero eso no es un esquema justo. No, se está dejando a la gente vulnerable fuera, ¿no? Y bueno, comentar, en la Ciudad de México hay muchos colectivos que están luchando contra este proceso, que incluso han estado en pláticas con el gobierno porque ellos lo que quieren es generar una ley de inquilinos que proteja justamente a estas personas que se están quedando sin vivienda porque no hay una protección. Bien, otro caso sería el de Puerto Madero en la ciudad de Buenos Aires, también en un espacio degradado y se convierte ahora para uso exclusivo. Bien, voy a pasar a mencionar por último un ejemplo de un caso que conozco, que existe en la ciudad de Monterrey. Este es el caso de la resistencia contra este tipo de proyectos que están viviendo en la colonia Independencia, Américas y Tanques 2. Son 3 colonias afectadas por un proyecto que, que, que es para la regeneración del barrio, dicen ellos, para generar un corredor urbano sustentable. Se llama... permítanme que se me fue, es el corredor de movilidad sustentable Constitución Morones Prieto y la interconexión que quieren hacer ahí. Entonces, bueno, ese proyecto aquí lo vemos en estas diapositivas. No es en sí un proyecto de movilidad sustentable, porque se van a generar autopistas para los automóviles privados, a través de esta interconexión se va a generar un túnel para la urbana, pero en realidad es un proyecto de
parte del proyecto, porque son dos partes, y todo lo que está estarían ellos utilizando. Esas son cerca de 200 manzanas, si las contamos son cerca de 200 manzanas. La portada de ese proyecto urbano que pretende despojar todas estas manzanas. Las imágenes que vemos ahí son viviendas que estarían desapareciendo porque entrarían estos nuevos usos que serían edificios de apartamentos, esos sí carísimos y demás. El proyecto, cabe mencionar que está redactado en inglés, si lo consiguen por ahí, pues creo que en Monterrey el inglés es la primera lengua, supongo, porque así está redactado el master plan. Y bueno, este es el perfil urbano de la colonia Independencia. Se ha hecho una estigmatización sobre esa colonia. Se ha dicho que es una colonia insegura, que es una colonia que tiene muchas patologías sociales y demás. Sin embargo, bueno, es un barrio. Por ahí, si les suena eso del mero San Luisito Rey, porque así se llamaba el barrio en un principio. Pero bueno, esta estigmatización busca que la gente diga, la opinión pública diga, pues es que esa colonia es una porquería y más vale que no esté a que siga ahí. Imagínense estos barrios ya consolidados a lo largo de las décadas eh, en los que se busca desalojar a las personas, ¿no? Y que se vayan. Una persona de ahí de esta colonia decía, me quieren dar 400,000 pesos. 400,000 pesos por la casa. Imagínense una casa así como la que estamos viendo en la diapositiva, en la que les dan 400,000 pesos que no les alcanza ni para comprar una casa de interés social en los municipios periféricos de Monterrey. ¿A dónde pretenden que se va a ir a vivir esa gente? ¿Cómo creen que esa gente va a sobrellevar esto, no? Y es realmente una injusticia que crean que, imagínense, pues esta es mi casa, lo veíamos acá en una diapositiva, mi casa no es un túnel, ¿no? Y bueno, una de las consignas que tienen ellos en este movimiento que se ha generado en Monterrey es esto, la INDEP no se vende, nadie se va, todos nos quedamos. ¿Por qué? Porque bueno, son barrios ya muy consolidados, hay una vida urbana muy activa. Ellos quedaron justamente en medio, junto a la macroplaza, imagínense lo que vale ahora esos terrenos. Y bueno, han tenido una estigmatización constante para que vendan. Hay notas de prensa que dicen, es que ya todos vendieron, son el 10% de las personas son las que no han querido vender y eso no es verdad. Pero bueno, hay un golpeteo constante y es el proyecto del Bronco, ¿no? No quita el dedo del renglón para construir esta interconexión y bueno, es lo que se ha generado. Ese es un ejemplo, pero bueno, creo que podemos mencionar todos en nuestras ciudades una gran cantidad de ejemplos de cómo la gestión urbana no tiene que ver mucho con los ciudadanos. Yo quería presentar un caso sobre Hermosillo muy reciente, de que hay unos terrenos ahí deportivos que la alcaldesa decidió subastar porque necesita dinero, ¿no? Para hacer otras cosas, pero son unos terrenos que pertenecen al municipio y que tienen un uso deportivo para los beisbolistas, la liga de béisbol ahí local, muy, muy importante. Y que en vez de pensar en rehabilitar esos espacios deportivos, en poner las condiciones para que la gente los utilice de la mejor manera, se piensa en venderlos. Se está gobernando pensando en el dinero y no en el bienestar de la población, es lo que vemos. Y bueno, esquemas como estos, pues tenemos muchísimos.
Bueno, como les comenté, los comentarios o dudas, preguntas o participaciones que pudiera haber, lo estaremos viendo por el chat y bueno, yo me despido por hoy y espero estarlos viendo en otras nuevas transmisiones. Muchas gracias por su atención y bueno, feliz encierro, pásenla lo mejor que puedan. Gracias.